This evening, we're going to do things a little bit differently. En esta tarde vamos a hacer las cosas un poco diferente. Do you like school? ¿Les gusta la escuela? ¿Alguien? ¿Algunos? Sí, muy bien. Probablemente para las próximas 2, 3 semanas, a lo mejor se va a sentir un poco más como escuela. Porque es bueno como iglesia que volvemos a repetir unas doctrinas fundamentales para nuestro bien, para nuestra creencia. It's good as Christians to go back to some of our core beliefs and talk about them and clarify them. And so I'm praying that the Lord will use this, but this won't be sort of the standard expository preaching that you're used to. We're going to be jumping around. We're going to be talking more about topics. Vamos a estar brincando de aquí para allá. Vamos a estar hablando más de temas que exposición de un pasaje. Y los temas que vamos a estar tratando son cosas muy básicas acerca de lo que un cristiano debe de hacer respondiendo a Cristo con el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué el bautismo? ¿Quién se debe de bautizar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todo eso es el tema del día de hoy. Y luego vamos a hablar de ¿qué es una iglesia? ¿Quién debe ser un miembro de iglesia? ¿Cómo debe de manejar una iglesia? ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué es un anciano? ¿Qué es un diácono? Todas esas cosas. Con la esperanza de que entramos a este otoño con unos fundamentos bien puestos como iglesia, bien acomodado como iglesia en nuestra cabeza, para poder tomar las decisiones que Dios tiene para nosotros, con una buena idea de lo que es una iglesia. Entonces, eso es la meta que tenemos en esta semana. So, our goal in this coming week is to talk about baptism, who, when, what, where, why, how, all those good questions. And then, in the coming weeks, to shift over to what does the Lord tell us about how a church is supposed to work? How's the church supposed to make decisions? Who are the leaders? What's the difference between an elder and a deacon and these kinds of things? Important stuff. And my goal is for us to kind of get our ducks in a row as a church, because as we go into the fall, we've got the opportunity to make some great decisions and to take some important steps forward. But I think it's important we have our theological and biblical principles in place to do that well. So tonight we're talking about baptism. En esta noche, entonces, vamos a hablar de lo que es el bautismo. Muy bien. A ver, esta cosa funciona. Tal vez no quiere. Voy a tener que pedir a Chuy que me ayude. Es que es así. ¿Lo hice yo o lo hiciste tú? Lo hice yo. Okay. Figuring out how this thing works. Okay, it works. It's the other arrow, not the one I was hitting. Muy bien, hermanos, el bautismo, el enfoque de nuestra práctica es el bautismo con agua. We're talking about water baptism is really the focus. But it's important to understand that the Bible also talks about a baptism with or by or in the Spirit. La Biblia también habla acerca de un bautismo que es por el Espíritu. Hermanos, hay discusión entre las denominaciones cristianas cuando eso sucede. Yo voy a decir que lo que yo veo de la Biblia es que todo que es realmente cristiano ha sido bautizado por el Espíritu. Ahora, que después el Espíritu manifiesta en tu vida, después de ser cristiano, de varias formas, puede ser. Pero todo cristiano que ha nacido de nuevo porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. So there's a discussion about this. It's not really our focus, but it's important to just put out there about the fact that there's this language of being baptized by or in the Spirit in the New Testament. And my understanding of the Scriptures is that if you're a Christian, you've been baptized by/in the Spirit. If you've been born again, that is the work of the Spirit.
Now, may the Spirit powerfully work in your life subsequent to being born again, subsequent to being baptized in water, yes. But let's look at a couple of passages. Vamos a mirar a unos versículos. Primero, vamos a Mateo, aunque no está en el dispositivo. We're going to go first to the Gospel of Matthew, even though that is not on the slide. Okay, in Matthew chapter 3, en Mateo capítulo 3, nos habla acerca del bautismo de Juan. We're reading about the baptism of John. And then we read about someone greater than John who's going to come in John 3:11. Pero luego en Juan 3:11 se habla de alguien que va a venir que es mayor. Juan dice, yo bautizo con agua por el arrepentimiento, pero el que viene después de mí es mayor que yo. Yo no soy ni digno de quitar sus sandalias. Él te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. So he's talking about this one who's going to come. And he says, as for me, I baptize with water for repentance, but he is coming after me is mightier than I, and I am not fit to remove his sandals. And he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. This is work that only Jesus is going to be able to do. He's talking about Jesus. Está hablando de Jesús. Y Jesús va a traer un bautismo que es con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué es lo que se necesita para nacer de nuevo según Jesucristo en Juan 3? El Espíritu Santo. In John chapter 3, what is the thing that is needed in order for one to be born again? Who does that work? It's the Holy Spirit who does that work. Es el Espíritu Santo que hace esta obra. Juan 3:5, ahí pueden verlo. 5 al 7 nos habla acerca del bautismo, del renacer por el Espíritu Santo. I believe this is what Paul is speaking of in 1 Corinthians 12, verse 13. Es de eso que nos habla el apóstol Pablo en 1 de Corintios 12, 13. 1 de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Bautizados por el Espíritu en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Está hablando no de algunos cristianos que han tenido una experiencia, está hablando de todos los cristianos que han sido bautizados en ese sentido por el Espíritu. Es el renacer. En ese sentido, entonces, el bautismo con agua es una expresión exterior de una realidad interior. Tú ya has nacido de nuevo. El Espíritu Santo ya ha hecho esta obra en tu vida. Y tú nomás lo estás expresando con el bautismo con agua. So water baptism then is an outward expression of an inward reality that you've already, as it were, been baptized by the Spirit, that you've already been born again. And you're saying, I'm connected to Jesus. My faith is in Him, and because of who I am in Christ, I'm a new creature, and you're expressing that outwardly. El bautismo con agua entonces se expresa esta realidad. Ahora, quiero aclarar, porque unos cuando hablan del bautismo con el Espíritu Santo piensan que es algo después y es algo que manifestación de dones espirituales y todo eso, y dicen, si no tengo eso, entonces no puedo ser bautizado. Hermanos, en el libro de Hechos, cuando está sucediendo todas estas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sabe qué? A veces son bautizados con agua primero, y luego están estas manifestaciones, y luego a veces están estas manifestaciones primero, y luego se bautizan con agua. No hay un orden fijo en el libro de Hechos. Así que no creo que estamos hablando de estas manifestaciones especiales que leemos en Hechos. Estamos hablando de un renacer espiritual. Eso es primero, y luego es el bautismo con el agua.
Después, si el Espíritu da otra manifestación, es otra cosa, otra pregunta. O a veces eso pasa antes, según el libro de Hechos. Bien, ¿qué simboliza el agua? Ahí va. Ok. Simboliza el agua el pasar la transición de la muerte a la vida. Es pasar por muerte a vida. Y este es un símbolo que corre desde Génesis 1. Desde Génesis 1, ¿qué pasa en la creación? Pues leémoslo. This symbolism of water and going through water as being the passage from death into life is woven throughout the scriptures. You actually see it the first time in Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth was a mess, right? It was, I'm looking at it in Spanish, I need to get the words right in English. It was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit was moving over the surface of the waters. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es la primera etapa de la creación y es un desorden, es un caos. Pero de este caos, Dios divide las aguas y hace que se levanta la tierra, hace un orden y da vida. But from those waters, God separates the waters, dry land appears, life comes. But then, en el diluvio, viene el agua otra vez. Y eso es como el reverse de la creación. That's like the reverse order of creation. The waters come and they bring judgment, they bring chaos, they bring death. Y el agua trae ¿qué? Juicio, caos, muerte. Pero a través de las aguas, por medio de las aguas, Dios salve a algunos. Los descendientes de Noé. Los saca de la muerte, por decir. Esa es la imagen que Pedro usa en 1 de Pedro 3. Él compara el diluvio con el bautismo. ¿Por qué? Igual como se pasaban por la muerte y llegaron a vivir y fueron purificados, la tierra fue purificado, igual nosotros, simbólicamente, pasamos por las aguas de la muerte, estamos purificados simbólicamente por el agua, y a eso se trata el bautismo. In 1 Peter, Peter makes a connection between the flood and baptism. And the flood is decreation. The flood is the earth being covered in judgment, death, chaos. The waters sort of take over again. But God saves some people through that, doesn't he? He saves some people in the ark, Noah's ark. And they come through the water and the earth is purified and they are allowed to live. Vamos a leerlo. Unos me están mirando con cara de que, ¿qué? Vamos a ver. So some of you guys are looking at me like, what are you talking about, Pastor Jesse? Well, let's just see what 1 Peter says. Primero de Pedro, capítulo 3. Just going to warn you, there's some exciting stuff in there that we are not going to take the time to think about, okay? Because we don't have time for that tonight. But in 1 Peter 3:18, we'll pick up there. Primero de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, muy interesante, discusión para otro día, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cómo que el bautismo salva? Pues sigue leyendo.
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El bautismo salva, dice Pedro, pero luego explica. Salva porque es una expresión de fe. Salva porque es una aspiración. Es tu expresión exterior de la realidad interior de fe. Y en este sentido, Pedro dice que salva. No es que el agua en sí te salva, sino que la expresión y la aspiración que tiene tu corazón es lo que da salvación. Bueno, Dios da la salvación, pero es el vínculo que Dios usa para conectar su salvación a tu vida. La fe, la aspiración. Okay, so what is said there in 1 Peter, starting in verse 18, for Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, so that he might bring us to God, having put to death in the flesh, but made alive, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit, in which he also went and made proclamation to the spirits now in prison. So that's like for a Bible study another time. Really interesting, but we got to keep going. Who were once disobedient when the patience of God kept waiting in the days of Noah during the construction of the ark, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. Corresponding to that, baptism now saves you. You go, wait a minute. Not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God. Baptism as an expression of faith. It is the faith that ultimately is the means God uses to bring salvation, but it's that appeal to God that baptism expresses, that faith that baptism expresses, that ultimately, in that sense, baptism saves for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Ven que la salvación por medio de la muerte, salvación por medio de las aguas, es un tema que Pedro menciona. Exodus, right? God saves his people through the water. En el libro de Éxodo, Dios salva a su pueblo por medio de las aguas. Las aguas que matarían a cualquier persona, Dios permite que su pueblo pasa y ellos salen vivos, right? In the Red Sea would kill anybody if you tried to just go across it. But God saves his people through death into life. It's not what happens for Pharaoh. Eso no es lo que pasa al faraón, ¿verdad? Él entra con sus carros y ellos mueren ahí. Right? Pharaoh and his soldiers, they go into the waters and they collapse on them and they die there. But Paul says in 1 Corinthians 10 that was a baptism of sorts. En 1 Corintios 10, Pablo dice que era un bautismo en cierta forma. 1 Corintios 10, 1 y 2, dice así, 10, 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y a todos pasaron el mar, y todos fueron bautizados en el nube y en el mar, y también comieron el mismo alimento espiritual y continuo. Pero hubo una cierta forma de bautismo ahí. And so I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the same cloud and passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. He continues to make some other helpful comparisons there as well. The crossing of the Jordan River is really a repeat of the Exodus event. El cruce del Jordán es una repetición del Éxodo. Pasan por las aguas a la vida, a la tierra prometida. So you go through the waters, God spares them through that, and they go into life, into the promised land. Now go with me to Colossians 2. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 2. Colossians chapter 2. Just to get much more direct here. Para ser más directo aquí. Colosenses capítulo 2, versículo 12, verse 12. Hablando de el cristiano, dice que hemos sido sepultados con él en el bautismo.
en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. Es la misma que dice Pedro. Pedro dice que el bautismo es una aspiración para una conciencia limpia. Aquí el bautismo es una expresión de fe y la fe es que salva. La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. In Colossians 2:12, Paul says this, having been buried with him, that's Jesus, when? In baptism. You were also raised up with him through faith. Baptism is an expression of faith, and faith is the thing that actually works, not the dunking in the water. Through faith in the working of God who raised him from the dead. Okay, so baptism is about passing from death into life. Romans 6 also communicates this idea, but I want to keep us moving. Romanos 6 también comunica la misma idea, pero queremos seguir adelante. Simboliza también ser lavado, ser purificado. Y eso va junto con las mismas imágenes de vida y muerte, porque uno que no es lavado, uno que no es purificado, es condenado a la muerte. Es condenado a una existencia fuera de la presencia de Dios. So baptism also symbolizes a washing. But that washing is connected to the life and death imagery, because in the Bible, if you are impure and unclean, it's not a matter of smelling good, it's a matter of life and death. That which is impure, that which is unclean cannot be in the presence of God and is ultimately condemned or destined to an existence apart from God forever. And so this cleansing is important, and baptism symbolizes that. El bautismo simboliza entonces el purificación. Muy bien, continuamos. It is the sign of the new covenant. Es el señal del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento se esparcía con sangre en Éxodo. Y luego Ezequiel habla de agua que va a venir y un nuevo pacto que se va a hacer. Pero continuamos con el contexto de Colosenses. Let's just stick with the context in Colossians here for time's sake. Colossians 2, I'm going to back up to verse 9. Voy a regresar al versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Cristo es Dios encarnado. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es la circuncisión de Cristo? Ahí nos dice en el 12, lo que ya leímos es el bautismo. So in Colossians chapter 2, verse 9, we read about the deity that is in Christ, and Christ who is the one who makes us complete, and he's the head over everything. And in verse 11, in him you were also circumcised, with a circumcision without hands, the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ. What in the world is that? What are we talking about? Well, then he goes on in verse 12, which we just read, and it's baptism. The circumcision of Christ is baptism. Circumcision is the Old Testament covenant sign. Circuncisión es el señal del pacto en el Antiguo Testamento, es lo que marcaba al pueblo de Dios. Ahora lo que marca a los que son el pueblo de Dios es el bautismo. Es un señal exterior de una realidad interior que tú eres parte del pueblo de Dios. So this is a covenant sign marking those who've been baptized as the people of God. Not saying that it makes you the part of the people of God, but it's the exterior sign that marks you as part of the people of God who are in the new covenant with him. And notice that people who are in the new covenant have been transformed in their heart and in their mind. Go to Jeremiah 31:33. Si vayan a Jeremías 31:33,
vemos que los que están en el nuevo pacto son personas que han sido cambiados desde el interior. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, si leemos Ezequiel 36, vemos que todo eso sucede por el Espíritu Santo. Es ser nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Por eso, tú eres cristiano. ¿Eres perfecto? No. ¿Pecas todavía? Sí. Pero sientes mal, ¿verdad? Cuando tú cometes un pecado, lo sabes. Y el Espíritu Santo te está ahí picando y no te deja dormir hasta que arrepientas y lo dejas atrás, hasta que empiezas a cambiar y que lo confiesas a Él. Es porque Dios te está transformando tu corazón, tu mente, porque su ley está escrito en ti ya y ya, aunque pecas, ya no estás a gusto en tu pecado. Right? This is why, as Christians, we're not comfortable with sin anymore. You become a Christian and all of a sudden, the things that you used to do, you feel bad about. The Spirit just keeps chipping away at you and poking at you. And you go, what? I used to do this all the time. Why is this a problem now? That's because the law of God is now in your heart and in your mind. And even though you keep sinning, you don't like sin and you don't want to be in sin and you're not comfortable in sin anymore because you've been born again. Because you're a new creature. And that's the people who are in the new covenant have the Holy Spirit. That's the inward work, but the outward expression of that is baptism. Entonces la obra interior está pasando en tu mente, en tu corazón, pero la expresión exterior, el sello del nuevo pacto es el bautismo. Es la expresión exterior de esta realidad interior. Bien. Okay, keep going. Baptism is a question of obedience. El bautismo es cuestión de obediencia. ¿Qué digo esto? Porque Jesús, cuando dio la gran comisión, dijo que debemos de hacer discípulos y que debemos bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. As Jesus says in Matthew 28 that we are to go and we are to make disciples of all the nations, baptizing them. This is what marks someone as a disciple of Jesus, as a follower of Christ, as someone whose heart has been convicted and changed by the Holy Spirit. They get baptized. Si resistimos el bautismo, hermanos, estamos resistiendo algo que Cristo dijo. If we resist baptism, we're resisting something that Jesus has told us to do. Por eso digo que es una cuestión de obediencia. A veces por falta de enseñanza, por falta de contemplar, no lo consideramos. Pero hermanos, considéralo, piénsalo y vamos a hacerlo. But think about it, and then we should do this. El modo del bautismo, ¿cómo debemos bautizar? Ya estamos por terminar. We're getting close to wrapping up here. How should we baptize? En algunas tradiciones, como Moisés con la sangre, o como Ezequiel dice, quieren esparcer el agua. Pero la palabra bautizar significa sumergir. Sumergir. Nosotros usamos bautizar como una palabra religiosa, pero no era siempre una palabra religiosa. Si los griegos eran mexicanos, dirían, vamos a bautizar el totopo en la salsa. Es sumergir, es lo que significa. La palabra no lo tradujimos, nada más pasamos los sonidos. La palabra para bautizar en griego es bautizo. Bautizo. Entonces, no es una traducción. Si lo tradujéramos sería sumergión. Sumergir, gracias. Bueno, y eso funciona como un símbolo. ¿Qué estamos haciendo cuando sumergimos a alguien? Muerto con Cristo, sepultado con Él, levantado para andar en vida nueva. Romanos 6.
Así es como que representa muy bien la idea. Has sido sumergido en la muerte de Cristo, pero ya te levantas a andar en vida nueva. And so baptism has this beautiful imagery when we do it by immersion, which is that you are buried with Christ, raised with him to walk in newness of life. That's coming right out of Romans chapter 6, verses 3 and 4. Okay. ¿En el nombre de quién? In whose name should we be baptized? Sometimes we'll hear other churches and they say, hey, you're going to be baptized in Jesus' name. Tienen que bautizarse, unos dicen, en el nombre de Jesús. Okay. Pero luego leemos a Mateo 28 y dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego lees el libro de Hechos y dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. So you read Matthew 28 and it says to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. But then you read the book of Acts and sometimes they're just baptized in Jesus' name. Well, which one is it? It's not actually a big deal. No es tan gran cosa, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su nombre se refiere a su esencia, al fondo de quién es una persona, no es una palabra. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten una esencia. La tradición por los siglos ha sido decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hermanos, mientras que crecen los tres son uno y hablar de uno es hablar de los tres. Right? It's not that big a deal. Our custom is to baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, because what Matthew 28 says. But if you understand that the three are one, to be baptized in the name of one is to be baptized in the name of all three. Being baptized in the name is not about a magic phrase. Siendo bautizado en el nombre no se trata de una frase mágico, hermanos. Se trata de unirte a alguien. ¿Recuerda? Fueron bautizados en Moisés. 1 Corintios 10:2. ¿Qué quiere decir? Que se estaban uniéndose a Moisés, que eran seguidores de Moisés. Cuando tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo, estás diciendo, yo estoy unido con Él. Yo voy con Él. Mi vida, mi eternidad está envuelto con Él, conectado a Él. Su muerte es mi muerte, su vida es mi vida. Así que cuando pasa ese cuerpo a morir y me entierran ese cuerpo, yo voy a seguir con Él. Porque estás unido con Él. Ser bautizado en el nombre de Dios es estar conectado con Dios, es decir, yo voy con Él. To be baptized in someone, remember 1 Corinthians 10, they were baptized in Moses. Baptized in Moses. It means they're connected to Moses. They're following Moses. Where Moses goes, they go. What Moses says, they're going to do. To be baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit is to tie yourself to God. To be baptized in the name of Jesus is to tie yourself to God, come in the flesh, the same essence, same being. And to say, where He goes, I go. What happens to Him happens to me. His death counts as my death. And His life is my life, and He lives forever, so I'm going to be with Him. That's what baptism is saying. It's a public declaration of that. Okay. Again, I just want to emphasize this. Baptism isn't magic. It does the words that are said it's not a magic spell. It's an outward expression of an inward reality. It's an outward expression of the work that the Spirit has already done in your heart. El bautismo no es algo mágico, hermanos. Las palabras no son magia. Es una expresión bíblico mandado por Jesucristo, así que es importante, de una realidad interior, una expresión exterior mandado por Cristo de una realidad interior que el Espíritu Santo ya ha hecho. You do not have to be baptized to go to heaven. No tienes que ser bautizado para ir al cielo. El ladrón en la cruz aparentemente iba a estar con Cristo y él nunca fue bautizado.
Right? The thief on the cross, he was never baptized. He's going to be with Jesus in paradise. Pero hermanos, si decimos que Cristo es nuestro Señor, si decimos que hemos pasado de la muerte a la vida, si decimos que somos miembros del nuevo pacto, debemos ser bautizados. Right? Baptism doesn't save you in and of itself. Thief on the cross is the classic proof of that. But if we say Jesus is our Lord, we should do what he says. He says to get baptized. If we're members of the new covenant, this is the new covenant seal and sign. If we have truly passed from death into life in Christ, this is the way to express that in physical manifestation, outward expression of that inward reality. Por eso, en las semanas que vienen vamos a hablar de cómo es una iglesia, si una iglesia tiene miembros y qué marca los miembros de la iglesia. El bautismo llega a ser importante, porque es el sello del nuevo pacto, es mandado por Cristo Jesús y es la expresión de la realidad interna que has pasado de la muerte a la vida. So why are we talking about this? Because we're going to talk about a church and what makes a church and who's part of the church, and who's part of the church is tied up to some degree in baptism, because this is the sign of the new covenant, because this is the outward expression that you've passed from death to life, because this is a simple and very objective proof that Jesus is your Lord, because you've done what he says. This is why baptism is a requirement for being a member of a church. And so we're going to talk about that. So if you've been baptized, praise the Lord. That's awesome. What a beautiful thing. If you've not been baptized, and Chuy's recording this, so I don't know who this might go out to, get baptized. And let's do that. How do you do that? Come and talk to me. And we'll talk to Tom. And we'll get the water tank filled up. Or Marcos will fill the water tank up. Or I'll come fill the water tank up. And we'll dunk you in the water. And it'll be a great thing. All right? Is that okay, Tom? It's now on video, so it's official. There you go. Hermanos, si no sé quién estará viendo el video también. Si no han sido bautizados, vamos a hacerlo. Vamos a hablar. Quiero hablar contigo. Ven a hablar conmigo. Y si estás confiando en el Señor Jesucristo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hermanos, en el Nuevo Testamento, dije que era el último, pero no era el último. ¿Quién debe ser bautizado? Todos los discípulos. ¿Verdad? Y uno dice, es que no sé, quiero esperar. Déjame decirte, en el libro de Hechos no esperaban mucho. El mismo día. Yo confío en Cristo, yo voy a seguir a Cristo. Vámonos. Me encanta la historia del señor de Etiopía. Y él dice, ¿eso es agua ahí? ¿Por qué no puedo ser bautizado? Y dice, no, pues vamos. Y lo bautizan. Right? No esperes. No esperes. Es algo hermoso que Dios nos ha mandado a hacer. So it's the last thing. Who should be baptized? All disciples should be baptized. That's what Jesus says in Matthew 28. When should you get baptized? There's nothing wrong with taking a little time to make sure you've got all the ideas right. But the example we have in the book of Acts is like pretty quickly. Like their standard is the same day. We're following Jesus, you're getting dunked in the water. The story of the Ethiopian eunuch is great. He understands who Jesus is, and then he goes, there's some water over there. What's keeping me from being baptized? And the answer is nothing. Okay, so let's do it. It does take us about 45 minutes to fill up the water tank. And there's not enough water in the San Pedro. So about 45 minutes, that's what we need. Okay? Sí se tarda como unos 45 minutos en llenar el tanque de agua y el San Pedro no tiene agua, así que ¿qué es lo que te impide de ser bautizado? Como unos 45 minutos para que se llene el tanque. Bien, vamos a orar. Let's pray. Father, we thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Es hermoso lo que tú nos has llamado a hacer. Señor, tú nos has llamado a salir de la muerte, pasar por estas aguas y andar vivos y con vida nueva en Cristo Jesús. Tú nos has llamado, Señor, ser miembros del pacto, marcados como tuyos por haber pasado por la muerte. Tú dijiste de tu iglesia, el Señor Jesús dijo que
Él iba a edificar su iglesia y que las puertas de Hades, las puertas de la muerte, no iba a detener su iglesia. Y cada vez que alguien es bautizado, proclamamos esas noticias. Y cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, lo hemos declarado y estamos tan felices y gozosos en pensarlo, Señor, la muerte no nos va a detener. La muerte no nos va a detener porque nosotros estamos con Cristo. Nosotros estamos conectados a Él. Gracias y gloria te damos, Padre, por las buenas nuevas. Gracias te damos por la oportunidad de expresarlo. Y Señor, utiliza ese mensaje para tocar corazones, pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.